Hola, aquí contigo nuevamente, Eloísa Chavarría, por aquí, por nuestra fanpage La Fiesta del Espíritu, para seguir con lo que es un curso de milagros. Entonces seguimos en el capítulo 1 y ahora nos toca el inciso 5, que es plenitud y espíritu. Espero que ya tengan su libro. Ya les he estado diciendo que lo venden, por ejemplo, aquí en México en Gandhi. Así lo pides, un curso de milagros. O también lo puedes bajar en PDF. Simplemente tecleas en Google un curso de milagros y te va a salir una gran lista de PDFs y son gratuitos. Y entonces, pues para irme siguiendo en todo lo que cada viernes yo te comparto, sería muy útil que tengas a la mano el libro en físico o bien el PDF para ir siguiendo lo que voy leyendo. Entonces te decía, estamos en el capítulo 1, en el inciso 5, que se llama plenitud y espíritu. Bueno, dice, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Qué interesante. Entonces aquí nos está diciendo Jesús que tanto el milagro como el cuerpo solamente son necesarios cuando no estamos en contacto con el espíritu, en real contacto y constantemente. Y cuando se logra esto de estar en real contacto con el espíritu, entonces tanto el cuerpo como el milagro ya son innecesarios porque simplemente son vehículos de aprendizaje. Luego dice, pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Sí, cuando vivimos del cuerpo, podemos elegir entonces entre expresarnos sin amor, lo cual quiere decir que son canales vacíos, huecos, sin expresión. Puedes fabricar una armación vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo, ¿sí? Somos creaciones divinas y entonces ahí está nuestra esencia. Aunque quisiéramos ser totalmente no espirituales, eso es imposible, porque fuimos creados por el espíritu mismo. Podemos opacar el espíritu, sí, pero desaparecerlo totalmente sería imposible, porque ahí está todo el tiempo, dado que somos eso, somos espíritu. Número 2. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Y ahorita nos va a hablar de cómo es que el milagro controla el tiempo. Sigue. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. O sea, colapso de tiempo quiere decir que el milagro lo que hace es colapsar el tiempo.
reducirlo a su mínima expresión. Cuando se hace un milagro, el tiempo no existe. Entonces, o se colapsa, o bien desaparece totalmente, o bien se colapsa, se hace pequeño, pequeño, pequeño. Ejemplo, ya lo he dicho en otros videos. Si alguien se cura de una enfermedad que había sido diagnosticada, quizá incurable, o quizá que iba a pasar mucho tiempo para que se curara, entonces el milagro lo que hace es que reduce el tiempo significativamente en el que esa enfermedad se podría curar. Eso es colapsar el tiempo, ¿ok? Y entonces vuelvo a repetir, reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. ¿Sí? Nos podemos liberar del tiempo, lo que yo te decía ahorita, y ahí comprobamos que somos uno con Dios al hacer un milagro. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Recuerda, ya te había explicado en otro video, que la afiliación es esta organización en vertical, que es primero Dios Padre, Dios Creador de todo lo que existe, luego Jesús, que es el Hijo directo del Padre, luego el Espíritu Santo, que es el mensajero, el puente entre nosotros y Dios mismo. Tanto Jesús como el Espíritu Santo son mensajeros, son el puente que hay entre Dios, Creador, y toda la humanidad. Entonces, eso es la filiación, y aquí nos habla de la filiación porque dice, permíteme, ya me perdí. La decisión básica reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo del Padre y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación, lo que te acabo de explicar que es la afiliación, dejarán de ser necesarias. O sea, aquí lo que está diciendo, que cuando reconozcamos que lo tenemos todo, porque somos hijos directos del Padre, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Esto quiere decir que no va a haber aportaciones individuales. Si uno lo tiene, todos lo tienen, porque somos uno como humanidad. Y aquí lo vas a entender más en el siguiente párrafo. Dice, cuando la expiación se haya completado, acuérdate, expiación es corrección del error. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. O sea, cuando ya todos hayamos corregido el error de percepción, entonces todos los hijos de Dios, o sea, toda la filiación, compartirán todas las aptitudes, o sea, aptitud en cuanto a habilidad. Entonces, cuando una masa crítica, y aquí te quiero explicar este concepto de lo que es masa crítica, y encontré una definición de lo que es masa crítica para la humanidad. Y dice, el término masa crítica se utiliza en psicología para referirse a la cantidad mínima de personas que son necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. O sea, si un número dado entra en expiación
y toda la aptitud que de eso se desarrolla, que es plena conciencia, que es despertar, que es estar haciendo milagros constantemente, que es estar en comunicación directa con nuestro Padre a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. Entonces, con que un número dado de personas de la humanidad alcance la expiación y todas las aptitudes que vienen de la expiación, entonces toda la humanidad va a entrar a la expiación. Y de eso nos está hablando este párrafo número 3. Lo vuelvo a repetir. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. O sea, basta con que un número suficiente de gente entre en la expiación, o sea, corregir el error de la percepción, toda la demás humanidad entonces va a corregir. De eso nos está hablando este párrafo. Y luego dice, Dios es imparcial, todos sus hijos se disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Sí, y lo único que se requiere es que un número suficiente de gente despierte, haga la expiación, y para Dios no hay ningún problema. Todos vamos a despertar, excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. ¿Se acuerdan que Jesús decía que cuando seamos como niños entraremos al reino de los cielos? Por eso aquí está diciendo, excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. A ver, vuelvo a leer esto. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión. Sí, somos especiales todos. No hay un sector que es especial y los demás no. No hay un sector que sea elegido de Dios y los demás no. Todos somos hijos amadísimos de Dios. Es de lo que nos está hablando estos dos renglones. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. Está hablando de la masa crítica, pero al revés de lo que yo te estaba diciendo. Sí, yo te estaba diciendo que cuando un número dado de gente despierte, cuando se llegue a la masa crítica de expiación, de despertar, entonces esto se va a extender a toda la filiación y viceversa. Cuando un número dado de gente está dormida, entonces todos los demás están dormidos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar por nuestro despertar y ayudar a que otros despierten también, porque mientras más gente que haga expiación, o sea, que corrija el error de percepción, más probabilidades hay de invertir la masa crítica, de que en lugar de que la mayoría esté en el error, la mayoría sea la que despierte. Y por lo tanto, la mayoría de la afiliación va a despertar. Número 4. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. Perdón. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, dice.
No es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. Así es. Dios aquí habla de que Dios no se le puede engañar a Dios, ni Dios engaña tampoco. Por eso dice, de Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía, o sea, es una garantía de que todo lo que ha prometido Dios se va a cumplir. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Acuérdate también que te decía en otro video que la santidad es sano. O sea, santidad o sanidad es lo mismo. Es limpio, es pulcro, es sin mancha, es salud. Eso es santidad. Y aquí nos habla entonces de que la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad, o sea, la sanidad. Todos en espíritu somos santos, somos sanos. Los milagros son afirmaciones de filiación que es un estado de compleción y abundancia. Sí, los milagros, entonces, es corregir el error de la percepción, es vernos tal como somos y entonces es volver a la compleción y a la abundancia. Cuando esto suceda, cuando se haya alcanzado la masa crítica, ya no va a haber necesidad de los milagros, lo que decía cuando comencé a leer, porque ya vamos a estar en donde el milagro nos lleva. Entonces, ¿para qué van a ser necesarios los milagros? Ya no, ya vamos a estar ahí, por lo cual el milagro trabaja. Por lo tanto, ya no va a ser necesario el milagro, que es el cambio de percepción. Ya vamos a estar en la percepción correcta. ¿Qué se necesita para esto? Que un número suficiente de gente llamado masa crítica entre al despertar, entre a la expiación. Y entonces todos los demás despertarán. Por eso trabajamos los maestros de Dios. Por eso los que difundimos, por ejemplo, un curso de milagros, lo estamos haciendo para que la mayoría de gente pueda despertar, para que la masa crítica se alcance y entonces toda la afiliación despierte. Número 5. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. O sea, somos libres. Tenemos el libre albedrío. Entonces Dios es sumamente respetuoso. Si nosotros decidimos seguir dormidos, pues vamos a seguir dormidos. Pero si está la ley matemática de que cuando la mayoría despierte, entonces todos vamos a despertar. Vuelvo a repetir, todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Sí, la verdad es eterna. Esa no cambia, es inmutable. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto. O sea, el espíritu es verdadero y no puede ser cambiado. Es perfecto. Es perfección misma porque es verdadero. Pero la mente puede elegir a quién desea servir, si desea servir al espíritu o si desea servir al cuerpo. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Exacto. O se sirve al espíritu o se sirve al cuerpo. A los dos no se puede. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación.
así es. La mente es la que lo hace. La mente, si así lo elige, como dice aquí, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crear en conformidad con su propia creación. O sea, el espíritu puede seguir creando siempre y cuando la mente así lo quiera. Si no lo quiere, pues no lo va a seguir haciendo. Y Dios respeta esa decisión. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero esa es la consecuencia. Si no elegimos libremente servir al espíritu, entonces nuestro potencial creativo se va a detener. Por eso Dios respeta el libre albedrío, porque para Él lo más importante es nuestro potencial creativo. Él es incapaz de ir en contra de nuestra libre expresión, porque sabe que entonces detiene nuestro potencial, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Cuando decidimos servir al cuerpo, cuando nuestra mente decide servir al cuerpo, se va a someter a un control tiránico. O sea, es meterse en el sufrimiento. ¿Cuál es el control? El control tiránico es el control del ego. El ego es un tirano. El ego es el que te somete. El ego es el que te domina. Y por eso dice, aquí está un poquito confuso, pero ahorita lo explico. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico, que es el del ego, en lugar de a uno autoritativo, en lugar del control que tiene autoridad, que puede tener autoridad porque se lo ha ganado, que es el control del espíritu, que ni siquiera es control, simplemente ejerce una autoridad y es tan sabio que tiene la autoridad pero no controla, no domina, no es tiránico. Como resultado de ello, aprisiona el control tiránico, pues tales son los dictados de los tiranos. Si elegimos irnos por el camino del ego, por el camino del cuerpo, entonces esto aprisiona, porque así son los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Tan simple como esto. Si alguien decide irse por el camino de las drogas, por ejemplo, del alcoholismo, de las drogas mayores, eso es una tiranía, porque salir de esa dictaduría de alguien o de lo que es tan aprisionante como es una adicción a las drogas, eso es una tiranía tremenda. Y eso quiere decir que nos fuimos por el camino del cuerpo, el placer inmediato. Ay, si es tan rico echarse unas copas, ay, si es tan, yo no sé, ¿no? Sí, pero así escucho a mis pacientes. Sí, ay, pues, ¿qué me va a pasar por tomarme una botella de vino o de tequila? No me va a pasar nada y me la voy a pasar muy bien. Pero esto va a ir en aumento y entonces se va a entrar a la tiranía del ego. Zafarse de eso cuesta muchísimo trabajo. Por eso es digno de pensarse antes de decidirlo. Si me voy por la tiranía del ego, tipo una adicción, va a ser casi imposible salir o muy difícil salir. Eso es tiranía. Y luego dice, cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Pero yo diría que antes de caer en la tiranía, porque luego para volver a la verdadera autoridad, que es la del espíritu, ya que se ha caído en la tiranía, muy difícil. Pero este conocimiento tiene esa consigna, advertir, guiar con sabiduría.
para no caer en la tiranía. Dice 6. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. Recuerda que Cristo no es el personaje de Jesús. Él alcanzó a Cristo, al Cristo, que es un estado de conciencia. Y entonces aquí nos está hablando de que el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. Por mí quiere decir por lo que vino a enseñar Jesús. ¿Qué es esta? Es esta palabra la que vino a enseñar Él. Yo lo he dicho bastante, en la Biblia mucho está tergiversado, mucho no se entendió y han tenido que nacer nuevos conocimientos, nuevos libros para aclarar realmente lo que vino a enseñar el personaje histórico de Jesús, que vino a enseñar el camino para volverse un Cristo. ¿Sí? Por eso dice, el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo, por toda la enseñanza de Jesús para llegar a ser un Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. Uy, es que ahorita el libro de Milagros nos está hablando con muchos simbolismos, no siempre lo hace así. Ahora lo está haciendo y bueno, estoy yo traduciendo todo lo que nos está diciendo. La abundancia de Cristo, o sea, la abundancia de despertar, la abundancia de expiación, es el resultado natural de haber decidido seguir a Jesús en el camino del Cristo. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. O sea, las raíces que están superficiales, como por ejemplo, vete con las drogas, vete con el sexo, vete con los placeres. Esos son raíces que no tienen sustento, que nos van a dar la satisfacción inmediata, pero que a mediano y largo plazo nos van a llevar a la tiranía del ego. Esas son las raíces superficiales, las que no dan sustento, las que no dan apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. ¿La regla de oro cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que fue una de las grandes enseñanzas que Jesús nos vino a traer en el camino del Cristo. Vuelvo a leer. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. ¿Cuál es lo opuesto a la regla de oro? El egoísmo. Porque la regla de oro dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, da amor. Lo opuesto a la regla de oro es, no des amor. Ve por ti. Primero yo, luego yo y siempre yo. Y los demás no me importa. A esto nos lleva la tiranía de las raíces superficiales, a volvernos seres completamente egoístas. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sí, como todo cambio, va a haber nos vamos a sentir como sin sustento, sin raíz. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, o sea, una orientación errónea. Y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Así es. Todo lo que nos está manteniendo en la orientación invertida, o sea, en la orientación errónea,
nos puede conducir a la estabilidad. Al contrario, nos conduce a una inestabilidad horrible y terrible. ¿Sí? Ok. Bueno, pues hasta aquí el inciso número 5, que estuvo cortito pero sustancioso, muy profundo. Y pues por mi parte es todo, y simplemente recordarte que todos los viernes aquí estoy. Qué gusto está Tere Caguade, mi amiguísima, y mi segunda amiguísima también, Brigitte. Muy bienvenidas. Estoy aquí todos los viernes, entonces, a las 7:30 de la noche, dando estas pequeñas cápsulas de un curso de milagros. Y no te olvides, los miércoles estoy dando clase presencial a 5 minutos del Metro Tasqueña. Ahí me extiendo mucho más, ahí son 2 horas, aquí es media hora. Si quieres informes de dónde doy la clase, a qué hora es y todo, pues mándame un inbox. Estoy a tus órdenes. Buenas noches.